Mi prima me humilló en su boda llamándome pobretona, pero cuando su esposo descubrió su doble vida, fui yo quien tuvo la última palabra. Nunca imaginé que algo tan humillante podría sucederme en un evento donde, se supone, debía haber solo felicidad y celebración. Nunca pensé que alguien que compartió conmigo tantos momentos de infancia, alguien que solía ser una figura importante en mi vida, pudiera darme una puñalada tan certera y a la vez tan pública. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando la gente cree que está por encima de los demás, cuando la arrogancia se convierte en su motor y la necesidad de demostrar superioridad los consume hasta los huesos. Así fue con mi prima, Lorena. Siempre supe que éramos diferentes. No se trataba solo de la familia en la que nacimos, sino de la manera en que crecimos y lo que nos inculcaron. Desde pequeñas, Lorena y yo compartimos muchos momentos juntas, pero con el tiempo, la diferencia entre nuestras vidas se volvió cada vez más evidente. Mientras que yo crecí en un hogar modesto, con padres que trabajaban día y noche para asegurarse de que nunca nos faltara lo esencial, ella tuvo una infancia privilegiada, rodeada de lujos y atenciones que, para mí, parecían sacadas de una película. Sus padres, mis tíos, siempre fueron amables con nosotros, pero no podía negar que había una línea invisible que nos separaba, una que con los años se hizo cada vez más gruesa, hasta volverse imposible de ignorar. Lo que más me dolía no era la diferencia en nuestras circunstancias, sino la forma en que ella decidió interpretarla. En lugar de valorar lo que tenía y ser agradecida, desarrolló una actitud de desdén hacia todo lo que no estuviera a su altura. Desde la adolescencia, comenzó a ver a la gente a través de una lente de superioridad, como si el dinero definiera quién era digno de su atención y quién no, y aunque traté de mantenerme al margen de sus juegos de comparación, cada vez se hizo más difícil ignorar sus comentarios condescendientes, sus gestos de desprecio disfrazados de bromas, su necesidad de resaltar todo lo que ella tenía y lo que los demás no. A pesar de todo, nunca llegamos a pelearnos realmente. Por más que sus actitudes me molestaran, siempre preferí evitar el conflicto. Pensaba que al final del día, la familia era familia y que no valía la pena amargarme por su forma de ser. Sin embargo, todo cambió en su boda. Ese día, Lorena no solo decidió recordarme que, a sus ojos, yo nunca estaría a su nivel, sino que lo hizo de la manera más cruel y pública posible. Desde el momento en que anunció su compromiso con Tomás, un hombre con un apellido de peso y una cuenta bancaria aún más impresionante, quedó claro que su boda no sería simplemente un evento para celebrar el amor, sino una exhibición ostentosa de su estatus. Todo en la planificación giraba en torno a demostrar que estaba alcanzando la cima, que se estaba casando bien y que su nueva vida sería una prueba de que ella había logrado lo que siempre quiso. Una existencia de lujo y exclusividad. Recibí la invitación con sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que rechazarla sería visto como una ofensa, pero por otro, algo dentro de mí me decía que asistir a ese evento no traería nada bueno. Aún así, decidí ir. No porque quisiera ser parte de su espectáculo, sino porque, a pesar de todo, creía que debía estar ahí. El día de la boda fue exactamente lo que esperaba, una producción calculada al milímetro para deslumbrar. Desde la iglesia decorada con candelabros de cristal y arreglos florales que probablemente costaban más que mi salario anual, hasta la recepción en un salón de eventos que parecía sacado de una revista de bodas de celebridades. Todo estaba diseñado para transmitir una imagen de perfección. Durante toda la ceremonia, me mantuve al margen, observando desde mi mesa cómo Lorena irradiaba esa seguridad que siempre había tenido, esa actitud de reina que asumía en los momentos en los que más le importaba brillar. La cena transcurrió sin sobresaltos, la música, la comida y las conversaciones eran lo que se esperaba de un evento así, formalidades, elogios al nuevo matrimonio y risas controladas. Pero entonces llegó el momento que marcaría la noche y cambiaría por completo la forma en la que veía a mi prima. Fue durante uno de los brindis. Varias personas se levantaron a dedicar palabras a los recién casados, anécdotas sobre su relación, buenos deseos para el futuro. Todo iba bien hasta que Lorena, con una copa de champán en la mano y esa sonrisa de autosuficiencia que tan bien conocía, decidió que era su turno de hablar. Lo que comenzó como un discurso normal pronto tomó un giro inesperado.
Comenzó a contar historias de nuestra infancia, anécdotas sobre cómo jugábamos juntas, cómo pasábamos tiempo en casa de sus padres. Pero pronto su tono cambió. Lo que al principio parecía nostalgia se transformó en algo más cruel, en una forma de resaltar, una vez más, la diferencia entre nosotras. Habló de cómo, cuando éramos niñas, ella tenía todas las muñecas de moda y yo solo podía jugar con las que me regalaban de segunda mano. Soltó una risa entre dientes cuando mencionó que en las fiestas de cumpleaños de nuestra infancia, ella siempre tenía los mejores vestidos, mientras que yo solía usar ropa modesta, pero linda, claro. La gente a su alrededor rió, aunque no todos con la misma comodidad. Algunas personas se miraron incómodas, pero nadie dijo nada. Y entonces, cuando parecía que ya había dicho suficiente, soltó la frase que se grabó en mi mente como un golpe seco, pero bueno, no todas nacemos para ser princesas. En ese momento, sentí como mi estómago se hundía. Hubo un par de segundos de silencio antes de que las risas continuaran, como si la mayoría de los presentes no captaran la malicia oculta detrás de sus palabras. Pero yo sí la entendí. Lo supe en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos y vi el destello de satisfacción en su mirada. Lo había hecho a propósito. Me había reducido a una burla en medio de su fiesta perfecta, como si fuera un adorno más en su noche de gloria. Pude haber reaccionado de muchas maneras. Pude haberme levantado, haber dicho algo hiriente, haber creado una escena. Pero en lugar de eso, me obligué a sonreír y a responder con calma, sin apartar la mirada de ella. Le dije que tenía razón, que no todas nacemos para ser princesas, algunas preferimos ser las que escriben las historias. Mi voz fue firme, mi tono sin rastro de enojo, pero ella supo que detrás de mis palabras había algo más. No esperó esa respuesta y, por un breve segundo, su sonrisa vaciló. Me quedé solo un poco más en la recepción, lo suficiente para que no pareciera que huía, pero tampoco le di la satisfacción de quedarme a ver su espectáculo hasta el final. Me fui antes de que la noche terminara, sin despedirme, sin darle la oportunidad de continuar con su juego. Pero en mi interior, supe que esto no se quedaría así. Ella creyó que ese era el final, que su burla quedaría como una anécdota más para recordar con sus amigos. Pero lo que no sabía era que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Y cuando lo hiciera, yo estaría allí para verlo. Actualización 1. Pasaron algunas semanas después de la boda, y aunque intenté convencerme de que debía seguir adelante, de que no valía la pena gastar energía en el resentimiento, la humillación seguía latente, como una espina que se niega a desaparecer. Sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que había ocurrido, pero tampoco lograba sacudirme la sensación de injusticia. Lo peor de todo era que, aunque decidí distanciarme de Lorena y su mundo, su presencia parecía seguir persiguiéndome de maneras inesperadas. Mi madre, que siempre intentaba ver lo mejor en los demás, me repetía que no debía tomarlo tan a pecho, que así era Lorena y que no valía la pena guardar rencor. Mi tía, su madre, aún me enviaba mensajes de vez en cuando, hablando con total normalidad, como si nada hubiera pasado, como si la boda no hubiera sido el escenario de una burla pública disfrazada de anécdota graciosa. Yo, por mi parte, respondía lo justo y necesario, sin ganas de prolongar conversaciones que no me aportaban nada. Y entonces, cuando pensé que el capítulo estaba cerrado, el universo decidió poner a prueba mi determinación de mantenerme al margen. Una noche, mientras revisaba el teléfono antes de dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. La notificación iluminó la pantalla con un texto breve y directo: «Hola, ¿podemos hablar?». Es sobre Lorena. Mi primer instinto fue ignorarlo. En el fondo, una parte de mí deseaba que todo lo relacionado con mi prima se quedara en el pasado, que su nombre dejara de aparecer en mi vida como un recordatorio de lo que ocurrió en su boda. Pero la curiosidad fue más fuerte. Observé el mensaje por un momento antes de abrirlo, y cuando lo hice, mi sorpresa fue aún mayor al ver el nombre del remitente. Era Tomás. Me quedé unos segundos inmóvil, procesando lo que eso significaba. No podía imaginar por qué el esposo de Lorena me buscaría, especialmente después de lo ocurrido. Apenas habíamos cruzado palabras en la boda, más allá del saludo de cortesía y alguna conversación superficial durante la cena.
Siendo honesta, nunca sentí que tuviéramos algo en común ni que existiera motivo alguno para que él me escribiera. Su mensaje despertó una inquietud en mí, pero, al mismo tiempo, una extraña sensación de anticipación. Le respondí con cautela, preguntándole de qué se trataba y por qué quería hablar conmigo. No tardó en contestar. Me pidió que nos viéramos en persona, asegurándome que no era nada malo, pero que prefería explicarlo todo cara a cara. Dudé por un momento. No sabía si era buena idea involucrarme en lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, pero algo en su insistencia me hizo aceptar. Quedamos en vernos al día siguiente en un café discreto del centro, un lugar donde, pensé, difícilmente me encontraría con alguien que pudiera relacionarme con él. Al día siguiente, llegué unos minutos antes y elegí una mesa en una esquina del lugar, con la intención de observarlo antes de que él me viera a mí. No sabía qué esperar, pero cuando finalmente lo vi entrar, noté que no era el mismo hombre que recordaba de la boda. Se veía más delgado, como si hubiera perdido peso en poco tiempo. Tenía el rostro cansado, con ojeras marcadas y una expresión de agotamiento que no era propia de alguien que apenas llevaba unos meses casado. Lo vi buscarme con la mirada hasta que finalmente nos encontramos, y cuando se acercó, me sorprendió lo serio que estaba. Se sentó frente a mí, pidió un café sin siquiera mirar el menú y fue directo al punto sin rodeos, como si no tuviera fuerzas para andarse con sutilezas. Me dijo que sabía que su petición era extraña, que probablemente me preguntaba por qué me buscaba, pero que no tenía muchas opciones. Respiró hondo antes de soltar la frase que, en cuestión de segundos, cambió todo. Descubrí que Lorena me está engañando. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Mi primera reacción fue el escepticismo. No porque creyera que Lorena era incapaz de hacerlo, sino porque no podía entender cómo una mujer que se había esmerado tanto en construir una imagen perfecta, en casarse con un hombre que representaba exactamente lo que siempre había querido, podía arriesgarlo todo de esa manera. Pero Tomás no parecía dudar. Su voz no tenía rastros de sospecha, sino de certeza. Me explicó que llevaba semanas con la sensación de que algo no cuadraba. Dijo que al principio lo ignoró, que pensó que eran paranoias sin fundamento, pero que poco a poco empezó a notar señales. Ausencias que no tenían sentido, explicaciones vagas, una actitud diferente en ella. Lo que más lo hizo sospechar fue la manera en que su teléfono siempre estaba fuera de su alcance cuando él estaba cerca. Antes no tenía problema en dejarlo sobre la mesa o contestar mensajes delante de él, pero últimamente lo llevaba a todas partes, incluso cuando no había razón para hacerlo. Eso, sumado a pequeños cambios en su rutina y una conversación que escuchó por accidente, lo llevó a tomar la decisión de investigar por su cuenta. Lo que encontró fue mucho peor de lo que imaginaba. Lorena no solo tenía un amante ocasional, no era simplemente un desliz. No, ella llevaba una doble vida. Descubrió que tenía una relación paralela con otro hombre, alguien que, según sus sospechas, conocía desde antes de casarse con él. Se habían estado viendo en secreto durante meses, incluso antes de la boda, y habían mantenido todo cuidadosamente oculto para que nadie se enterara. Pero lo que más lo impactó fue que, a diferencia de lo que uno podría pensar, este hombre no era alguien de su círculo social ni alguien que pudiera ofrecerle un estatus mayor. Al contrario, era alguien completamente distinto a lo que se esperaba de ella, alguien que, de haber salido a la luz, habría sido una completa contradicción a la imagen que Lorena se esforzaba en proyectar. Me mostró algunas pruebas, capturas de mensajes que logró recuperar, reservas de hoteles, fotos de ellos juntos. No podía negar lo evidente. Todo estaba ahí, claro como el agua. Lorena no solo lo había engañado, sino que lo había hecho con la seguridad de que jamás sería descubierta. Cuando terminé de ver todo, me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar la información. Me pregunté qué quería que hiciera con eso, por qué me estaba contando todo a mí, cuando claramente esto era un asunto entre ellos dos. Pero entonces, Tomás me miró directamente y, con una voz más firme de lo que esperaba, me dijo que necesitaba mi ayuda para exponerla. Me quedé sin palabras. No esperaba que esto se convirtiera en mi problema, no tenía idea de por qué pensaba que yo querría involucrarme en algo así. Pero entonces,
Antes de que pudiera responder, agregó algo que hizo que mi decisión comenzara a tambalearse. Dijo que sabía lo que ella me había hecho en la boda, que había visto la manera en que me humilló delante de todos y que, aunque en ese momento no dijo nada, le pareció cruel y completamente innecesario. Me dijo que él también había visto esa faceta de Lorena, que había empezado a notar la forma en que trataba a la gente, la manera en que veía a los demás como piezas de un tablero en el que ella siempre debía estar por encima. Y entonces, con una calma inquietante, me preguntó si no sentía que esto era una especie de justicia. No supe qué responder. Sabía que involucrarme significaba meterme en un problema que no era mío, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de que, después de todo lo que había pasado, el universo me estaba dando la oportunidad de nivelar las cosas. No era solo su traición, era la arrogancia con la que siempre se había manejado, la impunidad con la que creía que podía pisotear a quien quisiera sin consecuencias. Me fui de ese café sin darle una respuesta definitiva. Pero en mi interior, ya sabía que la decisión estaba tomada. Actualización 2. Pasaron algunos días desde aquella conversación con Tomás y, aunque intenté convencerme de que no debía involucrarme, la idea de ver a Lorena enfrentando las consecuencias de sus actos se instaló en mi mente con una fuerza imposible de ignorar. Durante mucho tiempo, había sido testigo de cómo ella navegaba por la vida sin rendir cuentas a nadie, cómo manipulaba situaciones a su favor y usaba a las personas como simples instrumentos para engrandecer su imagen. Siempre había salido ilesa, sin importar a quien lastimara en el camino, porque el dinero y las apariencias la protegían como un escudo impenetrable. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la verdad tenía el potencial de desmoronar todo lo que había construido, y yo tenía en mis manos la oportunidad de ser parte de ese proceso. La pregunta que me atormentaba no era si debía ayudar a Tomás, sino cómo hacerlo sin caer en su mismo juego. No quería actuar por despecho, no quería que mi participación estuviera impulsada únicamente por la venganza, pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente hacerme a un lado y ver cómo Lorena, una vez más, se salía con la suya. Así que, después de pensarlo bien, decidí que si iba a hacer esto, lo haría de la manera correcta. No sería impulsiva ni cometería errores que pudieran volver en mi contra. Cuando volví a reunirme con Tomás, noté que su desesperación había crecido. La incertidumbre lo estaba devorando y se notaba en la forma en que hablaba, en cómo tamborileaba los dedos contra la mesa con impaciencia y en el modo en que su mirada se perdía en el vacío cuando hablábamos del tema. Me dijo que, desde nuestra última conversación, había seguido recopilando pruebas. Me mostró más capturas de pantalla, más fotografías, más detalles que, juntos, armaban un cuadro que no dejaba espacio para dudas. Lorena había sido meticulosa en la manera en que ocultaba su relación con Andrés, el hombre con el que llevaba tiempo viéndose, pero incluso los más cuidadosos cometen errores. Y Tomás había sabido aprovechar cada descuido. Le pregunté si estaba seguro de querer exponerla de una manera tan pública. Le dije que existían otras formas de manejarlo, que tal vez lo mejor sería confrontarla directamente, sin necesidad de involucrar a terceros. Pero su respuesta me dejó claro que él ya había tomado su decisión. Me dijo que no era solo el engaño lo que lo impulsaba a hacer esto, sino la traición en su forma más cruel. No solo lo había usado, sino que lo había hecho con la seguridad de que nunca la descubrirían, con la confianza de que él jamás se atrevería a cuestionarla porque, al final, ella se creía intocable. Y fue en ese momento cuando entendí que esto no se trataba solo de una infidelidad, sino de una historia de arrogancia y abuso que llevaba años construyéndose. No era solo su traición a Tomás, era la forma en que Lorena veía el mundo, como si las reglas no aplicaran para ella, como si pudiera jugar con las personas sin miedo a las repercusiones. Así que, después de un largo suspiro, le dije que aceptaba ayudarlo. No porque quisiera venganza, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba del lado de la justicia. Lo primero que hicimos fue trazar un plan. No podíamos actuar de manera impulsiva, no podíamos simplemente soltar la información y esperar que todo se derrumbara por sí solo. Teníamos que hacerlo de una manera que asegurara que no habría escapatoria. Teníamos que encontrar el momento y el lugar exactos en los que la verdad explotara en su máxima magnitud.
Y para eso, necesitábamos conocer cada movimiento de Lorena. Fue entonces cuando empecé a acercarme a su círculo de amistades. No directamente, porque ella habría sospechado, sino a través de terceros. Sabía que muchas de sus amigas, aunque parecían leales, en realidad disfrutaban del drama más de lo que les gustaba admitir. Fue cuestión de escuchar, de prestar atención a los comentarios casuales, a las conversaciones que surgían en reuniones sociales y en eventos familiares. Y poco a poco, fui reuniendo información que nos ayudaría a ejecutar el golpe con precisión. Descubrí, por ejemplo, que Lorena y Andrés tenían un patrón de encuentros bastante predecible. Siempre se veían los jueves por la tarde en un hotel del centro, un lugar discreto donde ella pensaba que nadie la reconocería. También supe que Andrés no era precisamente fiel a ella. Había rumores de que él también tenía otras mujeres, algo que, de confirmarse, convertiría la historia en un escándalo aún mayor. Mientras tanto, Tomás se encargó de seguir reuniendo pruebas. Instaló una aplicación que le permitía recuperar mensajes eliminados del teléfono de Lorena cuando ella se conectaba a la misma red Wi-Fi. Así logró obtener conversaciones completas donde ella hablaba de sus encuentros con Andrés, donde se burlaba de lo fácil que era engañar a su esposo y donde dejaba claro que su matrimonio no era más que un contrato conveniente. En uno de los mensajes, incluso mencionaba cómo tener un marido ingenuo le facilitaba las cosas. Cuando leí esas palabras, sentí una mezcla de indignación y desprecio. Me pregunté cuántas veces había hablado de mí con el mismo tono de burla, cuántas veces se había reído de la gente que la rodeaba, segura de que nadie se atrevería a desafiarla. Con toda la información en nuestras manos, llegó el momento de decidir cómo exponerla. No queríamos que fuera un escándalo de pasillo, un rumor que pudiera desmentir con facilidad. No, tenía que ser algo innegable, algo que la dejara sin margen para excusas. Fue entonces cuando Tomás tuvo la idea perfecta. Me dijo que organizaría una cena en su casa, un evento familiar donde estarían todos los que importaban, su familia, la familia de Lorena, sus amigos más cercanos. Y en ese evento, la verdad saldría a la luz de la manera más devastadora posible. Era un plan arriesgado, pero al mismo tiempo, era la única forma de asegurarnos de que Lorena enfrentara la realidad sin posibilidad de manipular la situación. Si intentábamos confrontarla en privado, siempre encontraría una forma de darle la vuelta, de hacer que la historia se torciera a su favor. Pero si lo hacíamos frente a todos, no habría escapatoria. Fijamos la fecha con precisión quirúrgica. Esperamos a que Lorena estuviera en su punto más confiado, en un momento en el que no sospechara absolutamente nada. Y cuando llegó el día, todo estaba listo. La mesa estaba servida. La verdad estaba a punto de ser revelada. Y lo que venía después, nadie lo podría detener. Actualización 3. El día de la cena llegó con una calma engañosa, como si el universo se hubiera tomado la molestia de disfrazar el caos inminente bajo una capa de normalidad. Desde temprano, Tomás se encargó de supervisar cada detalle, asegurándose de que todo pareciera una reunión más. Una de esas cenas familiares en las que las sonrisas se mantenían en su lugar y las apariencias se preservaban como una frágil ilusión. Lorena, ajena a todo lo que estaba por suceder, parecía disfrutar del protagonismo de la noche. Caminaba por la casa con esa elegancia medida que tanto había perfeccionado, repartiendo saludos y comentarios superficiales mientras se aseguraba de que todos notaran lo bien que lucía, lo perfecta que era su vida. El ambiente estaba cargado de una tensión imperceptible para la mayoría, pero para los que conocíamos la verdad, cada minuto que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. Los invitados conversaban con tranquilidad, sin saber que en cuestión de instantes todo cambiaría. La familia de Tomás estaba presente en su totalidad, sus padres, sus hermanos, algunos primos cercanos. También estaban los padres de Lorena, quienes, como siempre, se mostraban orgullosos de su hija, convencidos de que había hecho una elección impecable al casarse con un hombre de su nivel. Entre los amigos, estaban aquellos que se movían en el mismo círculo social de Lorena, gente que compartía su visión del mundo y que, cegaramente, jamás imaginaban que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. Yo me mantenía en un segundo plano, observando cada movimiento, cada reacción.
No me sentía nerviosa, no al menos de la manera en que lo estaría alguien que teme las consecuencias de sus actos. Lo que sentía era algo diferente, una expectación controlada, como si estuviera presenciando el desenlace de una historia que llevaba demasiado tiempo esperando justicia. Tomás, por su parte, estaba más tenso. No dejaba de acomodarse la manga de la camisa, de pasar la mano por el cuello con impaciencia, de mirar el reloj con la ansiedad de quien sabe que está a punto de soltar una bomba en medio de una habitación llena de gente. Y entonces, en el momento en que la cena parecía llegar a su punto más ameno, cuando las conversaciones giraban en torno a trivialidades y nadie sospechaba lo que venía, Tomás se puso de pie. Golpeó suavemente su copa con una cuchara, llamando la atención de todos. Su expresión era serena, demasiado serena para alguien que estaba a punto de hacer lo que él tenía planeado. Cuando habló, su voz no tembló, no hubo rastros de enojo o dramatismo, solo una frialdad calculada que hacía que sus palabras resonaran con una intensidad inquietante. Dijo que quería agradecer a todos por estar ahí, que era importante para él y para Lorena compartir momentos así con las personas que más querían. Hizo una pausa, miró a su esposa, quien le devolvió una sonrisa orgullosa, creyendo, sin la más mínima sospecha, que lo que venía a continuación era un elogio a su matrimonio. Pero entonces, en un giro inesperado, Tomás cambió el tono. Mencionó que había algo que llevaba tiempo queriendo compartir, algo que, según él, era fundamental para que todos pudieran ver la realidad de su relación con Lorena. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que ella pudiera interrumpirlo o adivinar lo que venía, caminó hasta la mesa donde tenía preparado el control remoto del televisor y, con un solo clic, la pantalla se iluminó con una serie de imágenes que hicieron que el aire en la habitación se volviera insoportable. Las fotos aparecieron una tras otra, sin espacio para la confusión. Imágenes de Lorena y Andrés en distintos lugares, en restaurantes, en hoteles, en el departamento donde se veían en secreto. Capturas de conversaciones, mensajes que dejaban claro que su relación no era un simple desliz, sino algo que llevaba meses ocurriendo a espaldas de todos. No había margen para dudas, no había manera de que pudiera inventar una excusa que la salvara. El silencio fue absoluto. Por un momento, nadie reaccionó. La incredulidad era demasiado grande, la imagen de perfección que Lorena había construido se derrumbaba con una violencia tan brutal que resultaba difícil de procesar. Y entonces, cuando la realidad finalmente golpeó a todos los presentes, el caos comenzó. Su madre fue la primera en hablar, su voz quebrada por el impacto. Preguntó, con una desesperación palpable, si todo aquello era real, si de verdad su hija había sido capaz de algo así. Pero antes de que Lorena pudiera responder, Tomás tomó la palabra. Dijo que no había duda, que tenía pruebas suficientes para demostrarlo y que no pensaba permitir que ella continuara con su farsa un segundo más. Lorena se quedó sin habla, su rostro pálido, sus labios entreabiertos como si intentara encontrar una manera de salir de aquella situación. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron miradas de decepción, de traición, de repulsión. Sus amigas, aquellas que siempre la habían alabado, ahora la observaban con una mezcla de morbo y asombro, como si estuvieran presenciando el fin de alguien que, hasta hace unos minutos, parecía intocable. Intentó hablar, balbuceó algo sobre una trampa, sobre un malentendido, pero Tomás la interrumpió con una contundencia que no dejaba espacio para dudas. Dijo que había esperado a este momento porque quería que todos vieran la verdad, porque no quería que ella tuviera la oportunidad de manipular la situación a su favor. Y entonces, con una calma aterradora, le dijo que su matrimonio había terminado. Fue en ese instante cuando todo se derrumbó para ella. Como si la realidad finalmente la alcanzara, como si el peso de sus acciones se hiciera insoportable, se aferró al brazo de Tomás, suplicándole que hablaran en privado, que no tomara decisiones precipitadas. Pero él ni siquiera la miró. Se soltó de su agarre con una indiferencia que dejó claro que ya no había nada que discutir. El murmullo en la habitación creció. La familia de Lorena se veía devastada, incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. Su padre, que siempre la había defendido, ahora la miraba con una mezcla de furia y decepción.
Su madre, que hasta hacía unos minutos estaba orgullosa de su hija, ahora escondía el rostro entre las manos, incapaz de sostenerle la mirada. Y entonces, la que hasta hace poco era la reina de la noche, la mujer que se había burlado de mí sin remordimientos, la que había construido su mundo sobre la base de la arrogancia y la manipulación, se quedó sola en medio de la habitación, sin nadie que la defendiera, sin nadie que estuviera dispuesto a salvarla de la verdad. Me quedé en mi lugar, observando la escena con una extraña sensación de satisfacción. No porque disfrutara de su caída, sino porque por primera vez en mi vida sentí que la justicia, por fin, se había hecho presente. Actualización 4. Pasaron algunas semanas desde aquella noche fatídica, y el ambiente que se había creado en la familia se transformó en un escenario de resentimiento y amargura, donde cada mirada y cada susurro parecían cargar con el peso de la verdad revelada. En el transcurso de esos días, el silencio ensordecedor que siguió a la cena se fue haciendo más palpable, no solo en los rostros de los presentes, sino también en la forma en que la vida cotidiana se vio afectada en cada rincón de la casa de Lorena. Su madre, incapaz de reconciliar la imagen de la hija perfecta que siempre había conocido, se encerró en un luto silencioso, evitando toda conversación y sumida en una tristeza que parecía interminable. Mientras que su padre, quien hasta entonces había defendido su reputación con una fuerza inquebrantable, ahora se mostraba retraído, con la mirada fija en algún punto indefinido del horizonte. Como si en esa inmovilidad pudiera encontrar respuestas a la traición que acababa de destrozar su mundo. A medida que los días se sucedían, Lorena comenzó a experimentar las consecuencias de sus actos de una manera que parecía ineludible. En el ámbito personal, aquellos que alguna vez la habían admirado o al menos la habían tolerado, empezaron a distanciarse de ella, amigos de toda la vida se mostraron reacios a reunirse en su presencia. Temerosos de ser asociados con la mujer que había demostrado no tener escrúpulos en manipular a los que la rodeaban. La atmósfera en los encuentros familiares se volvió tensa y cargada de silencios incómodos, donde las palabras de disculpa o los intentos de justificarse se perdían en el murmullo de una verdad que nadie podía ignorar. En el terreno laboral, el golpe fue aún más devastador. La empresa familiar, que había sido el refugio donde Lorena se desempeñaba con una eficiencia calculada para mantener la imagen de impecabilidad, decidió que la reputación era un activo demasiado valioso como para arriesgarla en nombre de alguien que había demostrado una falta de ética alarmante. La decisión se tomó de forma casi automática, sin dar lugar a discusiones, y en cuestión de días Lorena se encontró no solo marginada, sino prácticamente excluida de todo lo que había construido durante años. Las puertas que antes se abrían con facilidad, se cerraron de golpe, dejando atrás una carrera que parecía destinada a arrasar con cualquier obstáculo, pero que ahora se reducía a cenizas. A la par, el hombre con el que había compartido su doble vida, Andrés, desapareció de la escena de la misma manera abrupta con la que había irrumpido en su vida. Apenas se supo nada de él tras la revelación, como si su papel en la historia hubiera sido el de un peón desechable, destinado a desaparecer en cuanto la verdad emergió a la luz. Este éxodo dejó a Lorena aún más aislada, atrapada en un círculo de traición y abandono que parecía no tener fin. La persona que había disfrutado de una fachada intachable, en un abrir y cerrar de ojos, se vio obligada a enfrentar la cruda realidad de sus actos, con cada día marcando un recordatorio de lo que había perdido y de la red de mentiras que, lentamente, se desmoronaba a su alrededor. En medio de este escenario, Tomás, el hombre que había tomado la decisión de desenmascararla, se mantuvo firme en su convicción de no permitir que la falsedad continuara imperando en su vida. Se convirtió en el pilar sobre el que su familia intentó reconstruir la confianza y la estabilidad que tanto se había visto afectada. Con la evidencia en mano y sin espacio para excusas, su determinación se manifestó en cada palabra, en cada gesto que dirigía hacia Lorena, dejando claro que su matrimonio y, por extensión, su vida, se basaban en la honestidad y en el respeto mutuo, valores que ella había despreciado sin reparos. El verdadero golpe final, sin embargo, se materializó en la transformación interna de aquellos que una vez habían admirado a Lorena. La gente que había disfrutado de su compañía, que se había dejado llevar por su carisma superficial, comenzó a distanciarse de ella, rechazando cualquier intento de justificar sus acciones con frases huecas y promesas vacías.
Ese aislamiento no solo afectó su entorno profesional y familiar, sino que penetró en su esencia misma, obligándola a confrontar una soledad que se hacía cada vez más insoportable. Cada día transcurrido sin poder recobrar la imagen que había construido se convertía en un recordatorio cruel de que, en la vida, la verdad siempre encuentra la manera de cobrar factura, y que las máscaras, por muy bien elaboradas que sean, finalmente se caen cuando la presión del tiempo y la realidad se imponen con toda su fuerza. Actualización final. Pasaron varios meses desde la noche en que todo se derrumbó para Lorena. En ese tiempo, las cosas cambiaron de una manera que ni siquiera yo habría anticipado. Su caída no fue un evento inmediato ni explosivo, sino más bien un proceso lento y doloroso, una espiral descendente de la que parecía incapaz de escapar. Lo que al principio había sido un escándalo que mantenía a todos en vilo, poco a poco se convirtió en algo que la gente prefería no mencionar en voz alta, como si su nombre hubiese adquirido un peso incómodo. Una presencia incómoda de la que todos querían deshacerse. Las primeras semanas después de la revelación fueron las más difíciles para ella. Se convirtió en el tema de conversación en su círculo social, un chisme que pasaba de boca en boca, con detalles que se exageraban y reinterpretaciones que alimentaban aún más la imagen de su traición. En los eventos donde solía ser el centro de atención, ahora se la evitaba. Los mensajes que antes inundaban su teléfono con invitaciones y elogios se redujeron a un puñado de conversaciones vacías, hasta desaparecer por completo. Era como si la gente que una vez la rodeó con admiración y envidia hubiese decidido que su desgracia era demasiado vergonzosa como para seguir asociándose con ella. Pero lo peor no fue la exclusión social. Lo peor fue el cambio en su propia familia. Sus padres, que siempre la habían defendido y celebrado como si fuera la joya más valiosa de la familia, no pudieron soportar la vergüenza. Su madre, quien antes no perdía oportunidad de presumir los logros de su hija, dejó de mencionarla en las reuniones, como si la simple mención de su nombre fuera una herida abierta. Su padre, un hombre de carácter fuerte y con un sentido de la reputación casi inquebrantable, no volvió a dirigirle la palabra después de aquella noche. No era el tipo de hombre que aceptaba el fracaso, y para él, lo que Lorena había hecho era más que un error, era una mancha imborrable en el legado que tanto había tratado de construir. El silencio de su familia fue un golpe más doloroso que cualquier humillación pública. Lorena intentó justificarse, trató de convencerlos de que todo había sido un malentendido, de que no había sido tan grave como parecía, pero ninguna de sus palabras sirvió de nada. Cuando su padre la sacó oficialmente de la empresa familiar, quedó claro que no había vuelta atrás. Sin el respaldo de su apellido ni la estabilidad económica que siempre había dado por sentada, se encontró de golpe con una realidad que nunca había creído posible. Por primera vez en su vida, estaba sola. No tenía amigos en los que apoyarse, porque todos aquellos que alguna vez la rodearon lo hicieron por conveniencia, y ahora que no tenía nada que ofrecerles, la abandonaron sin pensarlo dos veces. No tenía un matrimonio que la protegiera, porque Tomás había sido implacable en su decisión de cortar todo lazo con ella, asegurándose de que el divorcio se llevara a cabo con la mayor rapidez posible. Y no tenía el poder que antes la hacía sentir invencible, porque la imagen que había construido con tanto esmero se había derrumbado sin posibilidad de reparación. Con el tiempo, la intensidad del escándalo fue disminuyendo. La gente dejó de hablar de ella con la misma fascinación morbosa, aunque la sombra de su traición nunca desapareció del todo. Ahora era solo un recuerdo incómodo, una lección sobre cómo incluso aquellos que parecían intocables podían caer de la manera más humillante posible. Pero lo que nunca se disipó del todo fue el rencor silencioso que algunos aún guardaban hacia ella, especialmente Tomás y su familia, quienes jamás le dieron la oportunidad de redimirse. Yo, por mi parte, seguí con mi vida. Dejé de pensar en Lorena con tanta frecuencia, aunque cada cierto tiempo escuchaba fragmentos de su nueva realidad a través de conocidos en común. Su vida había cambiado drásticamente. Sin dinero, sin apoyo, sin la red de contactos que antes la mantenía a flote, había tenido que adaptarse a una existencia mucho más modesta. Ya no había viajes costosos ni cenas en restaurantes exclusivos, ya no había eventos en los que pudiera presumir de su estatus. Su vida ahora era la de una persona común y corriente, alguien que intentaba recuperar lo que había perdido, pero sin saber por dónde empezar.
El verdadero cierre de esta historia llegó el día en que nos encontramos de manera inesperada en un café. Yo estaba allí por casualidad, disfrutando de una tarde tranquila, cuando de repente la vi entrar. No era la misma mujer que recordaba. Ya no tenía esa mirada altiva ni esa postura arrogante que solía definirla. Caminaba con la inseguridad de alguien que teme ser visto, con los hombros ligeramente caídos y la expresión de quien ha aprendido de la peor manera que el mundo no es tan indulgente como pensaba. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Hubo un momento de reconocimiento, un segundo en el que pude ver cómo su rostro se tensaba, como si se debatiera entre ignorarme o acercarse. Pero al final, no hizo ninguna de las dos cosas. Bajó la mirada y se dirigió directamente a la barra, pidiendo su café en voz baja, evitando cualquier contacto visual. No sentí la necesidad de decir nada. No había necesidad de palabras ni de gestos de triunfo. No tenía que recordarle lo que había pasado, porque su propio reflejo en el cristal del café le devolvía la imagen de lo que había perdido. Lo entendí en ese momento, no había mayor venganza que la realidad misma. Salí del café sin mirar atrás, con la certeza de que, al final, la verdadera lección no estaba en su caída, sino en el hecho de que ella misma había cavado su propia tumba. Y en ese silencio, en esa distancia definitiva, comprendí que la justicia, aunque tarda, siempre llega.